comprometen más a los niños que a los adultos, pero en general los parásitos pues no distinguen niños de adultos, igual pueden estar expuestos. Sin embargo, pues tienen los niños algunas características particulares que diferencian de los adultos. Bien, entonces vamos a estudiar las principales helmintiasis más frecuentes en la edad pediátrica, conocer el diagnóstico para dar un manejo adecuado a estas parasitosis. Finalmente, pues tener la idea de qué medidas preventivas pueden ayudar a disminuir la incidencia de estas parasitosis. Hablaremos de las cariasis, de los ascaris, de los enterobius vermiculares, conocidos como oxiuros, las uncinarias, la trichuriasis y la estrongiloidiasis, ¿no? Dentro de los nematodos más importantes. También vamos a hablar algo de los platelmintos al final. Bien, las caridiasis, empecemos. El parásito es el Ascaris lumbricoides, ¿de acuerdo? Suelen vivir hasta 2 años. Las hembras son más grandes que los machos, llegan hasta 35 centímetros, y los machos entre 15 y 30 centímetros. Una hembra fecundada puede poner 200.000 huevos al día. Eh, Luego, la característica es que los huevos no salen infectantes ya, o sea, tiene que pasar un tiempo en el exterior para convertirse en huevos infecciosos. Y eso va a depender de la temperatura, de la humedad, del ambiente externo. Es esta helmintiasis la más prevalente en todos los humanos, ¿no? La ascaridiasis es la más prevalente y está asociada con malas condiciones higiénico-sanitarias, donde no hay una buena disposición de excretas, ¿ok? O en algunos lugares, como en muchos lugares de nuestro Perú, utilizan las heces como abono para las plantas, y eso asociado a algunas características de los niños, como que es la pica, pues lleva a una gran incidencia de este parásito. Generalmente los más afectados son los niños preescolares o escolar temprano, o sea, entre los 2 años y los 9, 10 años. La transmisión de esta parasitosis es vía mano-boca, es decir, la mano contaminada con los huevos que están en el ambiente es llevada pues a la boca por malos hábitos higiénicos, falta de agua para lavarse las manos principalmente, que hace que la parasitosis se mantenga siempre. Bueno, aquí pueden ver en este gráfico, pues la persona elimina las heces con los huevos. Los huevos pueden ser fértiles o no fértiles. Los no fértiles no interesan porque esto no da ninguna consecuencia, pero los huevos fertilizados sí van a transformarse, van a fertilizarse y generar dentro de él la larva 2 y esto lo convierte en un huevo infectivo. Este huevo infectivo es el causante de transmisión de la parasitosis. Entonces la persona se lo lleva a la boca, entra por el sistema digestivo, va hacia los intestinos y de los intestinos sale esa larva que estaba aquí en el huevo. Eclosiona la larva y penetra la mucosa y a través de los vasos linfáticos va hacia el pulmón y hace un ciclo en el pulmón, va hacia los bronquios, bronquios menores, bronquios mayores, tráquea, esófago y es deglutido hacia el sistema digestivo nuevamente, que es donde desarrolla la fase adulta, ¿no? Que puede ser machos y hembras, ¿de acuerdo? Entonces, acá es importante conocer, es este ciclo que atraviesa los pulmones, incluso da sinología importante y se conoce como el ciclo del ojo. Acá tienen una foto del parásito en su versión adulta, una microfotografía de los huevos en la parte superior, que ustedes lo han visto en microbiología. Entonces, la infección se causa por ingerir huevos, pero no cualquier huevo, sino huevos infectantes, huevos en los cuales han pasado un tiempo, algunas semanas, días en el exterior y ya se han infectado, se ha formado una larva interna. Y estas larvas son liberadas, ¿no? En el aparato digestivo, en el intestino delgado, penetran la mucosa intestinal y hacen la circulación que hemos conversado, ¿no?
Las manifestaciones clínicas, muchos pacientes que tienen los ascaris, pues la pasan asintomáticos. Es cierto que puede haber un cuadro febril, un cuadro urticariforme, en el momento que la larva está haciendo su ciclo de Lofer, puede dar tos, disnea, incluso infiltrados pulmonares, y si tomamos una muestra de sangre podemos encontrar eosinófilos elevados. Si hacemos una prueba de la tos, del esputo, podríamos encontrar larvas inclusive que harían el diagnóstico. Los síntomas digestivos pues suelen ser inespecíficos, dolor abdominal, náuseas, inapetencia, distensión abdominal por mala digestión, etcétera. Ahora, dependiendo de la cantidad de parásitos, cuando los ascaris están en grandes cantidades, su desarrollo en el intestino delgado hace que formen como ovillos de ascaris, y estos ovillos de ascaris podrían generar obstrucciones intestinales. Y es más, ha habido muchos casos que han sido intervenidos quirúrgicamente y en la cirugía se ha encontrado estos pelotones de ascaris. Algunas veces también estos ascaris van a ir hacia algunos conductos que tenemos en el sistema digestivo, sobre todo el duodeno, donde está el conducto de Wirsum, ¿no? Y el esfínter de Oddi, y a través de ellos pueden ir hacia la zona, hacia el sistema biliar, generando cólicos, generando ictericia, generando incluso pancreatitis en muchos casos, ¿no? Evidentemente, una parasitosis alta va a dificultar la absorción adecuada de nutrientes para el paciente pediátrico y esto va a llevar a un crecimiento alterado y a una desnutrición de los niños que son afectados. Estas son radiografías del ciclo de Lofer que realizan algunos parásitos y aquí para que vean, por ejemplo, una cirugía por un ascaris que está perforando el esófago, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las caridiasis, como muchas parasitosis, se basan en el examen microscópico de las heces. Allí vamos a encontrar, a veces la persona elimina el parásito adulto y eso es fácilmente identificable, o en forma de microscopio buscamos los huevos, ¿no? Que pueden ver ahí. También ahí como ven una pieza quirúrgica, ¿no? En la cual pues está totalmente taponado ese intestino delgado por los ascaris. El tratamiento, ha hecho el diagnóstico que como hemos mencionado, pues hay que dar tratamiento. Y el tratamiento se fundamenta en imidazoles, entre ellos el albendazol, nombre comercial es Entel, por ejemplo. La dosis para mayores de 2 años es 400 miligramos dosis única. Y para menores de 2 años, 200 miligramos dosis única vía oral. El mebendazol, para mayores de 2 años, 100 miligramos dosis única, vía oral, perdón, por 3 días, ¿de acuerdo? En mayores de 2 años. El pamoato de pirantel puede usarse a 11 miligramos por kilo en dosis única, máximo 1 gramo. También contamos con la nitoxamida en niños a partir de 1 año a 3 años. Se puede dar 100 miligramos, que son 5 mililitros de jarabe, 2 veces al día por 3 días. Si es de 4 a 11 años, 200 miligramos, ¿ok? Y adolescentes y adultos, 500 miligramos. Siempre por 3 días. Entonces, acabado la revisión de los ascaris, que son parásitos grandes, vamos a revisar ahora los parásitos pequeños, ¿no? Son los oxiuros que llegan a medir 1 centímetro como más, medio centímetro, 1 centímetro. La hembra siempre es más grande que el macho. Y este Enterobius vermiculares, conocido popularmente como oxiuros, es un parásito circular muy pequeño, que vive básicamente en la forma adulta en el recto, es de color blanco filamentoso, y la característica es que genera gran prurito anal, sobre todo por las noches, y la hembra grávida suele salir a las regiones perianales a dejar sus huevos, o sea, sale del recto, sale del ano, y coloca sus huevos alrededor del ano.
y estos luego la hembra ingresa. Muchas veces estas hembras, en su afán de regresar, como no tienen ojos, pues en las mujercitas sobre todo va hacia el introito vaginal y muchas ingresan al introito vaginal generando vulvovaginitis, ¿no? Porque este es un parásito contaminado con heces. Esta infestación por el Oxyuros es la más frecuente en la edad pediátrica, ¿de acuerdo? Tiene una alta prevalencia, sobre todo en los niños en edad preescolar y escolar que acuden a guarderías o colegios. El hacinamiento escolar y el familiar asociado a falta de agua potable y eliminación de excretas hacen que su prevalencia siga manteniéndose en forma alta en países en vía de desarrollo. El ciclo de vida de los ciuros, este no hace ciclo de Lofer, ¿de acuerdo? Son eliminadas pues las larvas eh, del intestino delgado, pues avanzan hacia el colon recto y ahí es donde se desarrollan las formas adultas, ¿no? En el ciego, en el colon. Y siempre las hembras salen a poner sus huevos, porque lo ponen en las zonas perianales. Y estos huevos, si bien es cierto, no nacen infectantes, maduran rápidamente. Es decir, por ejemplo, si un huevo es depositado a las 10 de la noche, ya para la mañana siguiente son huevos infectantes. Es decir, que si es que el niño él mismo puede rascarse y llevar la mano a la boca, pues está autoinfestándose. ¿De acuerdo? Estos huevos pues se quedan en la ropa de cama muchas veces y los padres, los hermanos, al tener contacto con ellos en sus manos, pues pueden infestarse de los virus. Por eso que cuando diagnosticamos esta parasitosis, el tratamiento debe ser familiar, no solamente el paciente que hemos diagnosticado. La clínica, fundamentalmente, cuando la hay, porque puede ser asintomática en muchos casos, es el prurito anal, ¿no? El prurito anal que es fundamentalmente durante la noche y signo de rascado, ¿no? Hay rascado, hay dermatitis y algunas veces complicaciones secundarias. Hay algunos síntomas atribuidos a la presencia de enteroides radiculares, que es el bruxismo, chasquido de dientes, eneuresis, molestias digestivas como dolor abdominal, cólicos, náuseas, diarrea, hiporexia, cialorrea, pérdida de peso y disminución del rendimiento escolar por déficit de atención. ¿Okay? Algo importante con el tema del enteroides remiculares es que se ha visto que disminuyen los niveles de oligoelementos importantes como el zinc, cobre, magnesio, que son fundamentales en una buena respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces se asocia estrechamente a un retardo del crecimiento postestructural, la respuesta inmunológica y una capacidad intelectual disminuida. Es por eso que es importante el diagnóstico y manejo adecuado de esta parasitosis. El diagnóstico clínicamente, pues el antecedente de prurito, anal sobre todo en las noches, y el diagnóstico definitivo es observación de los huevos o del parásito adulto. Muchas mamás llegan a la consulta en la madrugada, a las urgencias de pediatría, diciendo pues que su niño no puede dormir, está muy inquieto. Algunas ya han revisado, han visto el parásito y vienen desesperadas por ello, otras no lo han visto y uno al hacer el examen abre el potito y ahí están los parásitos moviéndose, cosa que sorprende mucho a los padres, pero se pueden ver fácilmente. No se requiere microscopio para ver los parásitos adultos. Evidentemente, el examen de test de Graham, que es un examen también conocido como la cinta Scotch, porque lo que hace es pegar una cinta Scotch en la mañana alrededor del ano y llevarlo a una lámina portaobjetos y al microscopio pues se pueden ver, como se observa allí en la foto de abajo, los huevos, ¿no? Que son de forma ovalada, característico del enteroide reniculares. Evidentemente, hacer un solo examen, pues la posibilidad de identificar para esto es un 50%, pero si hacemos 3 muestras seriadas, pues la posibilidad aumenta a un 90%, ¿no? El tratamiento de la oxyuriasis también es con dosis única de albendazol. Para mayores de 2 años, 400 miligramos y en menores de 2 años, 10 miligramos por kilo por dosis. Esta dosis se aconseja repetirla en 2 semanas, ¿no? Dar una segunda dosis.
También se puede usar mebendazol, la dosis única de 100, y otros medicamentos como el pamoato de piratera, la misma dosis que la ascaridiasis, son 100 miligramos por kilo por día, máximo 1 gramo, y debe repetirse, como lo digo. Y la profilaxis básicamente se pasa por el lavado de manos y buen lavado de las ropa de cama también. Bueno, acá tenemos ya, vamos a pasar a los parásitos más feos, ¿no? Que se observan con gran frecuencia en nuestro país, sobre todo en las zonas tropicales, que es las uncinarias, ¿no? De las uncinarias tenemos dos tipos: el Necator americanus y el Ancylostoma duodenal, ¿no? El Necator, que suele tener placas bucales, y el Ancylostoma duodenal, que suele tener como dientes. Esa es la diferencia, después son muy, muy parecidos, ¿de acuerdo? Hay otros ancilostomas, pero menos frecuentes en nuestro país. Los adultos no son grandes, suelen medir medio centímetro a 13 milímetros de longitud, o sea, son pequeños. Pueden vivir, sí, de 1 a 5 años en el intestino, y la forma infectante es la larva filariforme, esa es su forma infectante. Es muy prevalente en humanos, en áreas rurales, donde usan las heces como fertilizante, por ejemplo, y siempre se asocia con bajo desarrollo económico y pobreza. Ese es el Ancylostoma duodenale, mírenlo, y acá el Necator americanos. El paciente que tiene estos parásitos, que viven fundamentalmente en el intestino grueso, en las formas adultas, eliminan los huevos, y los huevos, pues no son problema. O sea, uno no se contagia de la parasitosis por ingerir huevos. Estos huevos tienen que madurar, y eclosionar una larva ramiforme. Esta larva ramiforme evoluciona a una larva filariforme, que es la forma infectante. Ingresa por piel, principalmente los miembros inferiores, que tienen contacto con los suelos que están contaminados por heces. ¿De acuerdo? Entonces entra por la piel y a través de la piel migra a diferentes órganos. Acá un poco las diferencias entre lo que es el Necator americano y la Ancylostoma duodenale, pero en general la clínica y el tratamiento y manejo es lo mismo. Estas uncinarias, pues, se adhieren a la mucosa y la submucosa del intestino delgado. A través de esas placas y esos dientes que tienen, bueno, aparentes dientes, pues, y se fijan a la mucosa, como que muerden la mucosa, difícil desprenderse de ella, y generan sangrados, microsangrados en realidad. Entonces, imagínense, a pesar que son pequeños, pues pueden existir por grandes cantidades, y esos microsangrados que produce cada uno de estos parásitos genera anemias importantes en los pacientes. ¿De acuerdo? Evidentemente este gusano se alimenta de la sangre, ¿no? Entonces libera su saliva, libera anticoagulación para que la sangre no coagule, y se alimenta de los eritrocitos, incluso digiere la hemoglobina liberada. Fíjense que un gusano de Ancylostoma duodenale puede consumir 0,2 mililitros de sangre al día. 0,2 parece que no es nada, pero si fueran 1000, bueno, no son 1000, pero si ponemos grandes cantidades, la pérdida de sangre es bastante, ¿no? Por eso que la enfermedad por urcinarias lleva principalmente a un déficit de hierro y anemia, ¿de acuerdo? Además de pérdida de albúmina. Eh, En forma crónica lleva anemia, como hemos dicho, y a la pérdida de albúmina lleva desnutrición proteica significativa. Existe entonces un retraso en el crecimiento y desarrollo del niño. Las larvas, como ingresan por piel, pues generan reacciones alérgicas locales, prurito, y en su paso por sistema respiratorio, pues da laringotraqueobronquitis, faringitis, etc. Puede haber dolor abdominal, diarreas o hiporexia. Y en formas graves, cuando hay grandes cantidades o el sistema inmunológico está disminuido, puede haber diarrea, sangrado evidente como melena, retraso en crecimiento y anemia grave. El diagnóstico, siempre el examen directo en heces ayuda a observar los huevos característicos de las uncinarias. Eh, Hay métodos cuantitativos que pueden cuantificarse el número de gusanos a partir del número de huevos.
Los huevos de Necatro, si los tomas, son indistinguibles, son muy iguales prácticamente, ¿no? La distinción se puede hacer con reacción en cadena de polimerasa y estos para eso generan una reacción eosinofílica, es decir, un aumento de eosinófilos en sangre. A la colonoscopía puede dar lesiones ulcerosas localizadas, ¿de acuerdo? Y eosinofilia. El tratamiento de la uncinaria, del Necatro y la xilostoma duodenale, pues es con albendazol también. ¿De acuerdo? Vía oral en dosis única, 400 miligramos. Y es eso de albendazol. Si fuera mebendazol, se da 100 miligramos en dos tomas por 3 días, durante 3 días. Estos imidazoles, tener cuidado porque se ha demostrado que puede producir teratogenicidad, ¿no? Entonces, cuidado con las mujeres embarazadas. El palmoato pirantel también se puede utilizar 11 miligramos por kilo, vía oral por 3 días, máximo 1 gramo. Y acá tenemos otro parásito, ¿no? Que habita el ciego, el colon ascendente. A ver, ¿quién me dice qué parásito estamos observando? A ver si están despiertos. Trichuris trichura, doctor. Muy bien. Y eso, pues, por los huevos, ¿no? El huevo operculado bilateral, muy característico que lo veíamos en parasitología, nos encantaba ver estos huevitos del trichuri trichura, ¿no? También la hembra siempre es más grande que el macho, como pueden ver, y pueden llegar a medir hasta 5 centímetros la hembra, ¿no? Habita el colon, ¿de acuerdo? Y igual, ¿no? Son eliminadas las heces con los huevos son no embrionados y requiere un tiempo en un ambiente adecuado de humedad, temperatura, para que se conviertan en huevos infectantes, es decir, que tengan a la larva interna. Estos huevos infectantes también ingresan por vía oral, igual que las carilumbricoides, recordarán, y en el intestino delgado se libera esta larva y va hacia el intestino grueso a desarrollar las formas adultas, que les decía llegan a 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ahí está. Este parásito, por ejemplo, no hace ciclo de Lota. Epidemiología. Esta es una enfermedad, una parasitosis prevalente, ¿no? También la edad más afectada son los niños entre 5 y 15 años, en la edad escolar, como ven ustedes, en las zonas rurales, pobres, con condiciones sanitarias y suelos contaminados por heces de humanos. Entonces, vean que todas estas parasitosis tienen estas características de afectar a poblaciones que no tienen servicios sanitarios adecuados, no hay una buena salubridad del medio ambiente, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, igual también va a depender de la cantidad de parásitos. Si son pocos parásitos, mayormente son asintomáticos, no hay síntomas. Y cuando la infección es moderada, puede haber dolor abdominal tipo cólico, algunas veces episodios de diarrea. Y si son muchos los parásitos, puede dar disentería, puede haber disentería, pujo, tenesmo. Y en los niños pequeños se puede observar prolapso rectal. Yo lo he visto hasta en 2 oportunidades. Prolapso rectal se observa el recto prácticamente hacia afuera, la mucosa rectal roja y con los parásitos ahí pegados, pegados, ¿de acuerdo? Obviamente hay anemia, retardo de crecimiento y estos pacientes también tienen un pobre desarrollo cognitivo. El diagnóstico siempre sigue siendo pues la observación de las heces, demostrando los huevos que son característicos en el examen. Y la cuantificación de los huevos nos puede dar un índice de cuán parasitado está el paciente, ¿no? Si es leve, moderado o severo. Por lo que causan diarreas a veces con sangre, hay que hacer el diagnóstico diferencial con amebiasis invasiva, que son protozoarios, o por disentería por Shigella en caso de bacterias, ¿no? O también balantidiosis o colitis ulcerativa que no tiene que ver con ningún germen. El tratamiento, también hablamos de los benzimesólicos, los mismos, mebendazol de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días hay que dar, o 500 miligramos en dosis única. Eso da una tasa de curación de 70-90%. El albendazol también podemos usar 400 miligramos
en dosis única y en infecciones graves se recomienda darlas por 3 días. La nitazoxamida, 15 miligramos por kilo por día, por dosis, en 3 días. De los parásitos redondos, finalmente vamos a ver los estrongiloides, ¿no? Los estrongiloides estercolalis es un parásito muy agresivo en la población pediátrica que lleva a generar inmunodeficiencia importante y hipoalbuminemia, una desnutrición severa. En muchos casos de marasmo kwashiorkor que se ve en la zona de selva, se han producido justamente por la infestación por este parásito. Las hembras, pues, son muy pequeñas, miren, que apenas miden 2,2 milímetros y habitan el intestino delgado. La forma infecciosa también es una larva, la larva filariforme, y también requiere el contacto de la piel con tierra contaminada que esté con estas larvas. Esta sí es prevalente en las regiones tropicales y subtropicales, siempre malas condiciones de salud pública, hacinamiento, y ya se ha visto que perros y gatos pueden actuar como reservorios. Los pacientes inmunocomprometidos tienen un riesgo mayor de hacer un síndrome de hiperinfección, que es causa de muerte inclusive. Ahí está la fotografía microscópica de este parásito y el ciclo biológico en el cual aquí hay que tener cuidado porque en las heces, las larvas rhabdictoides, que son las que se eliminan normalmente al exterior, las larvas rhabdictoides son eliminadas y en el exterior se transforman a larvas de vida libre y acá se generan los huevos y estos huevos se transforman en larvas rhabdictoides y luego pasan a ser filariformes. Y estas filariformes son las formas infectivas, sino que estas larvas rhabditoides que salen fuera de la piel, dentro del intestino grueso, muchas veces se transforman en larvas filariformes. O sea, no salen, sino que se transforman en filariformes y penetran el intestino y están autoinfestando al paciente. Y es por eso lo peligroso que es la infestación por este parásito, porque hay una gran posibilidad que dentro del intestino grueso se conviertan en filariformes y autoinfesten tremendamente y genera parasitosis graves. Eh, Estos parásitos generan una respuesta de eosinofilia bastante significativa. Es decir, dentro de los parásitos, por ejemplo, todos los parásitos son capaces de dar eosinofilia, pero los que más eosinofilia dan, los que tienen más contacto con el tejido. Y estos parásitos dan una gran eosinofilia y aumento de inmunoglobulina E. Los gusanos adultos, por ejemplo, si yo tengo un gran eosinofilia en un paciente pediátrico con sospecha de parasitosis porque viene a una zona tropical, es probable que piense primero en estrongiloides, ¿no? Es el que más eosinofilia da. Los gusanos adultos pues viven en el sistema digestivo por años, ¿ah? Miren, o sea, cuánto tiempo va a seguir produciendo huevos y estos huevos pueden autoinfestarnos incluso luego por sus larvas. El estado de inmunodepresión pues genera un estado de una carga parasitaria mucho mayor. Dice que la tercera parte de los infestados son asintomáticos y la larva ocurre, que es la reacción alérgica a la larva en piel, es cuando se presenta en la piel y cuando empieza la infección por larvas filariformes. Da a nivel pulmonar migración similar al síndrome de Loeffler y a nivel intestinal, pues mala digestión, dolor de barriga, vómitos, diarrea, heces atorreicas, ¿no? Con mal olor y que flotan porque no ha habido una buena digestión de las grasas. Y la enteropatía por pérdida de proteínas que lleva, como les dije, en muchos casos a marasmo, al kwashiorkor, ¿no? Por hipoalbuminemia significativa. Eh, la radiografía puede mostrar edema del duodeno con pliegues mucosos irregulares, úlceras y estenosis. Y en sangre la eosinofilia es muy característica de este parásito. El síndrome de hiperinfección suele presentarse en forma brusca con dolor abdominal generalizado, distensión abdominal, fiebres, síntomas de sepsis, petequias, púrpura y síntomas respiratorios como tos, sibilancia y enosis. El diagnóstico también pasa por un examen de heces en el cual
se observan a los parásitos, ¿no? Como hemos visto. También se puede hacer el test de enterotest que se llama, que es una cápsula duodenal para poder aspirar por endoscopía. En el síndrome de hiperinfestación, pues podemos encontrar larvas en el esputo, en aspirado gástrico, en las biopsias de intestino delgado, etcétera. Y serológicamente, pues podemos encontrarlo con ELISA, con el IgE contra estrongiloides y la eosinofilia. El tratamiento aquí sí lo importante es la ivermectina. Los imidazoles convencionales no actúan contra este parásito. Aquí va la ivermectina, ese mismo que hablábamos para los ácaros el día de ayer, es el mismo que alguna vez se utilizó para el COVID y eso queda como una anécdota, pero la ivermectina tiene una gran eficacia para estos parásitos a la misma dosis que se utiliza habitualmente la ivermectina, ¿no? Un día o 2 días, dependiendo del grado de parasitosis. Y dentro de los imidazoles, pues el único que tiene acción es el tiabendazol, a 25 miligramos por kilo por dosis, dividido en dos, o sea, mañana y noche, ¿de acuerdo? Por 2 días, y máximo de 3 gramos por día. Si estamos frente a un síndrome de hiperinfección, entonces la ivermectina se da por 7 a 10 días, ¿ok? ¿Ok? Si estamos con un paciente que está usando inmunodepresores, pues habría que disminuir la dosis de inmunodepresores, si es posible, claro, y tratar en forma concomitante las infecciones sobregadas que son muy frecuentes dada la alteración de la inmunidad del paciente y la hipoproteinemia. Bien, y hemos revisado lo que concierne a lo que son ah, los nematelmintos o los gusanos redondos. Y ahora valoremos rápidamente lo que son los gusanos planos, que son mucho menos frecuentes en la población pediátrica. O sea, la población pediátrica más bien se ve afectada como huésped intermediario en las teniasis, y eso lo hemos visto en las inmunolopiasis, por ejemplo. Lo hemos visto en las teniasis, perdón, lo hemos visto con el famoso quiste atídico que ustedes ya han estudiado, pero de la forma adulta de los parásitos es poco frecuente en edad pediátrica. Entonces, las teniasis pues son causadas por las formas adultas de la tenia saginata, tenia solium, que es la que nos produce el quiste atídico. Perdón, el tenia solium nos produce los cisticercos, que se ve en la población juvenil sobre todo y debutan con convulsiones por la cisticercosis, y la immunolepis nana, ¿no? Y otros platelmintos como Diphyllobothron latum que vemos en la zona norte de nuestro país. Esta parasitosis es prevalente en zonas rurales y urbanas con infraestructura sanitaria deficiente. Las teniasis, pues la tenia solium es la más conocida, es un gusano adulto que puede llegar a medir hasta 8 metros, y la tenia saginata puede llegar a medir de hasta 12 metros, ¿no? Está compuesto por proglótidos y su cabeza, pues la tenia solium tiene una corona de ganchos que le permite adherirse a la mucosa intestinal. La tenia, la tenia solium, como les dije, pues el hombre funciona como huésped intermediario y como huésped definitivo, ¿de acuerdo? Y los animales, digamos, que de la tenia solium es el cerdo y la saginata es el ganado vacuno. eh, Tener cuidado con el tema de la tenia solium porque el ingerir los huevos de la tenia solium pues nos va a producir, nos va a convertir en huésped intermediarios y tener la enfermedad llamada cisticercosis, ¿no? Y si ingerimos los quistes que están en los músculos de la carne de estos animales, son los que nos van a producir la enfermedad de teniasis, es decir, desarrollar la forma adulta. Esa diferenciación es importante que esté clara para ustedes. La teniasis, entonces, frecuentemente no da síntomas, y si lo da, pues da dolor abdominal, náuseas, alteraciones en el apetito, pérdida de peso, cefalea, diarrea, constipación, mareo, prurito anal también. El diagnóstico, pues las técnicas son examen de heces, técnicas de concentrado. Una vez es con el Graham, también se puede encontrar los huevos de tenia. También la eliminación de los proglótidos permite identificar, diagnosticar claramente
y se puede usar coproantígenos con ELISA para ellos, ¿no? El tratamiento de la asteniasis se hace con praziquantel por vía oral en una sola dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso. También se puede usar la niclosamida a 2 gramos por vía oral en adulto. Y para los niños, pues dosis de 10 miligramos por kilo de peso para menores de 35 kilos y 15 miligramos por kilo de peso para niños mayores. La profilaxis o la prevención básicamente está pues en la inspección de las carnes, ¿no? Decomiso de las carnes infectadas y carnes que no han sido valoradas en forma adecuada. Evitar pues comer carnes de dudosa procedencia, ¿no? Y si hay que comerla, pues bien cocidas o congeladas a -10 grados por más de 5 días que destruye las larvas. La himen- Inmunopiasis, pues es producida por la Immunolepis nana y también la Immunolepis diminuta. Bueno, estas pues son tenias pequeñas, de no más de 4 centímetros, aunque la diminuta mide mucho más. Bien, entonces, esto no vamos a hablar mucho porque es poco frecuente en la población pediátrica en realidad, la inmunodepiasis. Y la prevención en general, pues básicamente está en promover la salud pública con buena y accesible disponibilidad de agua potable, ¿no? Que permita higiene, eliminación de excretas de forma adecuada, ¿no? Y una limpieza adecuada de los alimentos. Bien, chicos, con esto hemos terminado. Si hay preguntas, por favor. Doctor, disculpe, ¿podría repetir en el caso de las uncinarias mencionó que una tenía placas y otro tenía dientes? ¿Cuál era la diferencia, doctor? Bueno, el Necator americano generalmente tiene placas y la xilostoma duodenal tiene como dientes. Tiene un nombre específico, lo digo diente porque se ve como dientes, pero tiene su nombre. No son dientes, ¿ah? Pero aparentemente dientes. Ok, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿qué tan común es la sintomatología del bruxismo en el exurio o en general en las parasitosis? Mira, el rechinar de dientes se ha observado en pacientes que tienen parasitosis con relativa frecuencia. No es sine qua non, o sea, todo paciente que tiene bruxismo tiene parasitosis. Es una asociación estadística y sí es cierto, o sea, niños con bruxismo tienen un gran porcentaje, tienen parasitosis intestinal. Oxiuro, se le hace a oxiuro, pero puede haber otros parásitos, ¿no? Ascaris, por ejemplo, uncinarias también. Em, lo mismo que el prurito anal. El tener prurito anal es altamente sugerente de oxuriasis, pero tampoco, digamos, es única. Bueno, ¿y quién más tiene bruxismo, por ejemplo? Los niños atópicos. Los niños atópicos suelen tener también este bruxismo. Entonces, no todo niño con bruxismo tiene parasitosis. ¿De acuerdo? Lo mismo que el aumento de eosinófilos, ¿no? Los aumentos de eosinófilos son sugerentes de parasitosis, pero también se ve en los niños atópicos, niños con asma bronquial, con rinitis alérgica, tienen eosinófilos elevados. Lo que sí es cierto que en algunas parasitosis, como la estrongiloidiasis, pues la eosinofilia puede llegar pues a 20%, 25% a veces. Entonces, observar eosinofilias mayores a 15 ya son sugerentes de estas parasitosis, como las estrongiloides. Las, las eosinofilias por alergia, por asma, pues suelen ser de 8, 9, 5, 6, no son muchas. ¿Alguna otra pregunta? Parece que todo claro, doctor. Sí,
Bueno, pues entonces terminamos ahora y con los grupos que me corresponden nos vemos el día viernes por la tarde.